¿Alguna vez te has preguntado quiénes eran en realidad los amonitas? Esos misteriosos vecinos de Israel que aparecen en las Escrituras como enemigos implacables, pero cuya origen está entrelazada con la misma raíz que dio lugar al pueblo elegido. Pocos lo recuerdan, pero los amonitas no surgieron como una nación cualquiera. Nacieron de un drama familiar profundo, de una historia marcada por la supervivencia, la vergüenza y, paradójicamente, la promesa. Imagina descubrir que todo un pueblo comenzó en una cueva, escondido del mundo, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿No es curioso pensar que, incluso en medio del caos y la vergüenza, Dios permitió que una nueva línea descendiente floreciera? Este video te llevará en un viaje por las tierras del desierto, por las tensiones entre parientes lejanos, por las guerras y reconciliaciones que marcaron siglos de convivencia entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Vamos a entender por qué tantas veces los amonitas aparecen como amenaza y al mismo tiempo por qué el Señor, aún en medio de tantos conflictos, nunca los trató como simples paganos. Había algo más profundo allí, algo escondido en el polvo del tiempo, esperando ser redescubierto. Y tal vez, al conocer esta historia, te des cuenta de que hay momentos en la vida en los que incluso nuestros orígenes más difíciles pueden contener propósitos más grandes de lo que imaginamos. Así que, antes de comenzar este viaje por las páginas sagradas y por la historia olvidada de los amonitas, escribe aquí en los comentarios: ¿ya conocías su origen? ¿Sabías que descienden de Lot, el sobrino de Abraham? La historia de los amonitas no comienza en un campo de batalla, sino en un escenario de devastación, dentro de una cueva en las montañas, justo después del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Lot, sobrino de Abraham, escapó con vida de la destrucción de aquellas ciudades corrompidas, pero lo que sucede a continuación es uno de los pasajes más incómodos de la Biblia. Aislado con sus dos hijas, envuelto en miedo y desesperación, Lot es embriagado por ellas, quienes, creyendo que todo el mundo había perecido, deciden embarazarse de su propio padre para asegurar la continuación de su linaje. Y así nacen dos niños, Moab y Ben-Amí. Este último es el antepasado del pueblo amonita. Desde este punto, el trasfondo de la historia lleva marcas profundas de trauma, de decisiones cuestionables y al mismo tiempo de una permanencia que solo Dios puede explicar. Un pueblo entero nacido de un episodio de desesperación, pero que sobreviviría por generaciones. Un comienzo que parece vergonzoso, pero que aún así es acogido dentro del relato bíblico como parte de la realidad humana. Ben-Amí creció y su nombre, que significa literalmente «hijo de mi pueblo», ya revelaba la complicada procedencia que cargaba. Los amonitas, descendientes de él, se establecieron al este del Jordán, en una región árida, pero lo suficientemente fértil como para prosperar. Eran parientes de los israelitas, pero desde el inicio hubo una tensión que se agravaría con el tiempo. Aunque sus antepasados estaban unidos por la sangre, la relación entre Israel y Amón estaría marcada por la desconfianza, la rivalidad y, muchas veces, la guerra. En la época del Éxodo, por ejemplo, cuando los israelitas, guiados por Moisés, intentaron pasar por su región rumbo a la tierra prometida, los amonitas, al igual que sus parientes moabitas,
se negaron a permitir el paso. Y el Señor, debido al origen común, ordenó a Moisés que no los atacara ni los provocara, como está escrito en Deuteronomio capítulo 2. Dios aún veía valor en ese pueblo, a pesar de que se habían apartado de sus caminos. Existía una línea invisible que unía a los hijos de Abraham con los hijos de Lot, y esa conexión nunca se rompería del todo. Con el tiempo, los amonitas consolidaron su cultura y religión. Adoptaron deidades propias, y la más infame de ellas fue Moloc, una divinidad cruel ante la cual se ofrecían niños en sacrificio. Allí, la degradación espiritual del pueblo alcanzó un punto alarmante. Los amonitas, que habían nacido de una decisión tomada por miedo y preservación de la vida, ahora promovían la muerte como forma de adoración. Un contraste terrible que no pasó desapercibido para los profetas de Israel. Jeremías, Ezequiel y Amós pronunciaron palabras muy duras contra Amón, denunciando su idolatría y su crueldad. Pero aún ante tanta corrupción, la Biblia nunca los presenta como un pueblo fuera del plan general de la historia de la salvación. Siempre hay un eco de recuerdo. Ellos también son descendencia. También provienen de alguien a quien Dios salvó. Durante el período de los jueces, los amonitas se convirtieron en uno de los principales enemigos de Israel. Y es en esta época que conocemos a una de las figuras más trágicas y complejas de la Biblia, Jefté, un guerrero rechazado por su propio pueblo por ser hijo de una prostituta, pero que es llamado cuando la amenaza amonita se vuelve insoportable. Y Jefté negocia con los líderes de Galaad. Intenta dialogar con el rey de Amón, argumentando basándose en la historia antigua, recordando que la tierra no fue tomada por la fuerza, sino recibida por derecho de Dios. El rey amonita no escucha y se declara la guerra. El espíritu del Señor viene sobre Jefté, y él derrota a los amonitas con poder y autoridad. Pero su historia termina con un voto precipitado, que culmina en el sacrificio de su propia hija. El conflicto con Amón, una vez más, se reviste de tragedia, como si el enfrentamiento entre estos pueblos fuera siempre el reflejo de los traumas que originaron sus caminos. En los tiempos de Saúl y David, los amonitas continúan apareciendo como amenaza. Saúl, el primer rey de Israel, tuvo que enfrentarlos al inicio de su reinado. Ellos sitiaron Jabes de Galaad, amenazando con mutilar a los hombres de la ciudad. La respuesta de Saúl fue rápida y contundente. Convocó a todo Israel y derrotó a los amonitas de forma decisiva. Fue una de las primeras grandes victorias del nuevo reino. Pero fue con David que los amonitas sufrieron una de las mayores derrotas de su historia. Anún, hijo del rey Naas, sucedió a su padre y, desconfiando de las intenciones de David, humilló a los mensajeros israelitas que habían sido enviados con condolencias. La afrenta provocó una guerra a gran escala. David no solo venció a los amonitas, sino que tomó Rabá, su capital, colocó la corona de su rey sobre su propia cabeza e hizo que los hijos de Amón se convirtieran en siervos de Israel. Una vez más, el orgullo y la desconfianza amonita resultaron en derrota y sometimiento. Y aquí vemos un patrón. Cada vez que Israel ofreció paz o diálogo, Amón eligió la hostilidad. Y cada vez que eligieron la guerra, fueron derrotados. La historia continúa en periodos posteriores.
Con Salomón, los amonitas vuelven a aparecer, pero esta vez de forma más sutil. Una de las esposas del rey era amonita, y fue justamente ella una de las que lo llevó a la idolatría al final de su vida. Este detalle, pequeño a los ojos de muchos, es significativo. La influencia amonita siempre estuvo presente, a veces por las armas, otras veces por los afectos. Y en todas las ocasiones, cuando Israel se dejaba contaminar por sus costumbres, el resultado era decadencia espiritual. Pero Dios, en su justicia, siempre supo separar las naciones de los individuos, y por eso, incluso entre los amonitas, surgieron personas que se volvieron al Señor. En los tiempos de Nehemías, después del exilio, Tobías, el amonita, aparece como uno de los principales opositores a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pero aún entonces, el pueblo de Dios se mantuvo firme, y los planes del enemigo fueron frustrados. Los amonitas, en este punto de la historia, ya no eran una nación amenazante. Habían perdido territorio, fuerza e identidad, pero aún quedaba su nombre y su memoria. Y esa memoria es importante, porque nos enseña que ningún pueblo está fuera del alcance de la misericordia de Dios, y que incluso aquellos que nacieron en situaciones difíciles pueden, con el tiempo, encontrar el camino de la redención. La historia de los amonitas, en la segunda mitad de su trayecto, se transforma en una danza delicada entre el juicio de Dios y su misericordia. Ya no estamos en la época de las grandes guerras entre Israel y sus vecinos, sino en un periodo en que el destino de las naciones comienza a sellarse por lo que han sembrado a lo largo de los siglos. Lo que antes eran enfrentamientos con espadas y muros derribados, ahora se convierte en voz profética, juicio anunciado y una lenta desaparición en la historia de las Escrituras. El pueblo amonita, aunque aún mencionado en los tiempos más recientes del Antiguo Testamento, comienza a desvanecerse de los registros bíblicos como nación activa. Y esa ausencia es un eco poderoso. Dios habló sobre ellos, envió señales, advirtió a través de los profetas, pero como toda nación que endurece su corazón, llegó el tiempo del silencio. Y cuando el cielo calla, es porque el ciclo se ha cerrado. Es en este punto donde las palabras de profetas como Jeremías cobran un peso aún mayor. En Jeremías capítulo 49, el Señor declara: ¿acaso Israel no tiene hijos? ¿No tiene herederos? ¿Por qué entonces Milcom se ha apoderado de Gad y su pueblo habita en sus ciudades? Y luego anuncia: vendrán días, oráculo del Señor, en que haré oír el grito de guerra contra Rabá de los amonitas. Estas palabras no son solo una profecía de destrucción, son un clamor de justicia. Israel, que había sido humillado, oprimido e incluso seducido espiritualmente por esos pueblos, ahora recibiría restitución. Y no por su propia fuerza, sino porque Dios mismo juzgaría las acciones de Amón. Aquí comprendemos un principio espiritual profundo. Dios conoce los tiempos, Él ve los ciclos, Él observa cuando el pecado se convierte en estructura, cuando la violencia se transforma en costumbre y cuando el orgullo cierra todas las puertas a la corrección. Pero lo más impactante es que, justo después de anunciar el juicio, el Señor también habla de restauración. Después de esto, restauraré la suerte de los hijos de Amón,
oráculo del Señor. Esta es una de las declaraciones más sorprendentes de toda la Biblia. ¿Cómo es posible? ¿Dios aún tiene un plan para los amonitas? A pesar de siglos de idolatría, guerras, traición y sacrificios humanos, la respuesta es sí, porque Dios no ve como ve el hombre. Donde nosotros vemos solo destrucción, Él ve posibilidad. Donde el ser humano cierra los ojos ante el caído, Dios extiende su mano para levantarlo. Por eso, aunque la historia de los amonitas esté marcada por tantos errores, también lleva el sello de la promesa divina. Aunque todo alrededor sea ruina, la mirada de Dios puede encontrar vida entre las cenizas. Y es en ese punto donde nos acercamos al Nuevo Testamento. Ya no hay menciones directas a los amonitas como un pueblo organizado. El imperio babilónico, luego el medo-persa y finalmente los romanos reorganizaron las naciones de forma tal que muchos pueblos antiguos fueron absorbidos o dispersados. Pero el espíritu del mensaje permanece. La lección que nos dejan los amonitas es profunda. Nacieron de una historia difícil, cargaron traumas familiares y espirituales, se convirtieron en enemigos del pueblo de Dios y, aún así, nunca estuvieron completamente fuera del plan mayor. No fueron librados del juicio, pero tampoco fueron excluidos de la esperanza. Y eso dice mucho sobre el corazón de Dios. Él no ignora la justicia, pero tampoco renuncia a la restauración. Piénsalo por un instante. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien, o incluso a ti mismo, como un caso perdido? ¿Cuántas veces has mirado tu historia y solo has visto errores, tropiezos, traumas? Los amonitas son un espejo, un reflejo de cómo las marcas del pasado pueden moldear un pueblo, pero no tienen por qué definir su futuro, porque cuando Dios decide restaurar, no comienza donde todo salió bien, sino exactamente donde todo salió mal. Así fue con Israel, así fue con David, así fue con la mujer samaritana, así fue con Pedro, y así también habría de ser con los amonitas. Y aún hay un detalle sutil pero poderoso. La palabra amonita dejó de aparecer en los textos bíblicos, pero la influencia espiritual e histórica de ese pueblo resonó incluso después del tiempo de Jesús. Algunos estudiosos creen que comunidades descendientes de amonitas se convirtieron al cristianismo en los primeros siglos de la Iglesia. No hay pruebas documentales concluyentes que lo certifiquen, pero la lógica espiritual apunta en esa dirección. Porque el Evangelio rompió los límites tribales, superó las enemistades antiguas y extendió sus brazos hasta los confines de la tierra. Y si hay un Dios que dijo que restauraría a los hijos de Amón, entonces podemos creer que esa restauración encontró su camino en Cristo. La lección final es esta: no importa cuál sea tu origen, ni lo que han hecho contigo, ni lo que tú mismo hayas hecho en la vida, Dios lo ve todo, lo recuerda todo, juzga con verdad, pero también ama con profundidad. Los amonitas son una advertencia, pero también una esperanza. Nos enseñan que incluso el pueblo más distante puede, un día, ser tocado por la mano de la gracia. Comenzaron su jornada en una cueva oscura, marcada por la vergüenza. Pasaron por ciclos de idolatría, guerra y orgullo. Fueron juzgados, dispersados y olvidados. Pero el último capítulo escrito sobre ellos no es de destrucción, sino de posibilidad. Después de esto, restauraré. Esa promesa que resuena
Desde los tiempos antiguos, es la misma que se aplica a ti hoy. Aún hay tiempo, aún hay camino, aún hay Dios. La historia de los amonitas, cuando se observa con atención, es mucho más que un simple registro de conflictos e idolatría. Es, en realidad, un espejo del ser humano, con sus caídas, elecciones equivocadas y esperanzas que insisten en sobrevivir, incluso cuando todo parece perdido. Nacieron de un error, de un episodio marcado por la vergüenza y la desesperación, y llevaron esa cicatriz en su identidad durante siglos. Se convirtieron en enemigos de los hebreos, se burlaron del pueblo, de Dios se aliaron con el mal, y aún así, al final, el Señor pronunció sobre ellos una frase que lo cambia todo. Después de esto, restauraré. Esa es la marca de nuestro Dios, aquel que juzga con justicia, pero que nunca abandona la posibilidad de redención. La historia de los amonitas nos recuerda que ningún origen es tan fuerte como para impedir un futuro diferente cuando Dios está involucrado. Y tal vez, al escuchar todo esto, hayas recordado tu propio recorrido. Tal vez tu vida también comenzó de forma turbulenta, en medio de dolores, rechazos o decisiones difíciles que no fueron tuyas, pero que cayeron sobre ti como una carga heredada. Tal vez, como los amonitas, pasaste años alejándote de Dios, sin saber exactamente cómo o por qué. O tal vez has enfrentado juicios, tanto de los demás como de ti mismo, creyendo que hay errores que no pueden perdonarse, que ciertas marcas son demasiado profundas como para sanar. Si ese es tu caso, entonces escucha con atención. El Dios de la Biblia es especialista en escribir nuevos capítulos. Él no borra el pasado, pero transforma el dolor en testimonio y los escombros en cimiento para una nueva construcción. El recorrido de este pueblo antiguo nos enseña que hay un tiempo para todo. Tiempo de errar y tiempo de aprender. Tiempo de perder y tiempo de reencontrarse. Tiempo de cosechar lo sembrado y tiempo de ver florecer lo que Dios regó con su gracia. Los amonitas fueron mencionados por los profetas no solo para que supiéramos del juicio que vendría sobre ellos, sino para que aprendiéramos que incluso los que se pierden pueden ser encontrados. Incluso los que se burlaron de Dios pueden, un día, reconocer su soberanía y recibir su misericordia. Si el Señor prometió restaurar incluso a los hijos de Amón, ¿qué no podrá hacer por ti? Este es un mensaje de esperanza, un mensaje que corre por todas las páginas de las Escrituras, un recordatorio de que Dios no renuncia ni siquiera a aquellos de quienes todos ya se han rendido. Tal vez estés viviendo un tiempo de silencio, como los amonitas en sus últimos días, sin grandes milagros, sin respuestas inmediatas. Pero recuerda, el silencio de Dios nunca es el final de la historia. A veces es solo el intervalo entre el juicio y la gracia, entre la caída y la redención, entre el desierto y la tierra prometida. Por eso, no dejes que esta historia se quede solo en la pantalla. Llévala al corazón, reflexiona sobre ella. Comparte en los comentarios lo que más te tocó, o incluso alguna parte de tu historia en la que también sentiste que Dios te restauró, aun cuando todo parecía perdido. Eso puede inspirar a otros, puede encender una luz en la vida de quien ahora está en la oscuridad. Y si esta historia habló contigo, debes saber que hay muchas otras como esta aquí en el canal.
historias de personajes olvidados, de naciones borradas por los siglos, pero que aún resuenan porque fueron tocadas por el dedo de Dios. Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita para recibir nuevos videos y sigue explorando estos recorridos sorprendentes que revela la Biblia. Aquí cada personaje tiene algo que enseñar y cada narrativa lleva una semilla de fe. Haz clic en uno de los videos que aparecerán al final de este, porque en ellos encontrarás otras historias profundas que también hablan al corazón, como la de los filisteos, Coré, Ruth o incluso David. Todas, de algún modo, apuntan al Dios que transforma lo imposible en nueva vida, porque al final lo que más nos enseña la historia de los amonitas es que Dios nunca olvida a nadie. Y si Él prometió restaurar incluso a los que nacieron del dolor, también puede restaurarte a ti.